Iniciar grabación. Y les vuelvo a compartir. Bien, entonces este esquema que lo copié de la clase de aromaticidad nos mostraba que cuando nosotros graficamos las orbitales P, ¿sí?, solapan perfectamente con los dos vecinos. Entonces uno puede plantear un modelo en el que tiene como una dona, ¿sí?, una continuo de una nube continua donde están los electrones por arriba y por abajo del plano del anillo. Bien, bueno, eso yo creo que se los había mencionado antes. Obviamente, digamos, es un modelo simplificado porque nosotros no tenemos los 6 electrones en un mismo orbital, ¿sí? Pero bueno, a modo de representación es bastante gráfico. Entonces, tenemos esas nubes continuas de electrones pi y eso es lo que justifica que los anillos aromáticos pueden actuar como nucleófilos, ¿sí? Estos electrones pi pueden ir a atacar algún centro deficiente en electrones para dar la reacción, en este caso de sustitución, que es la que vamos a ver nosotros ahora. Bien, entonces, los electrones pi van a atacar un electrófilo, ¿sí? Lo pueden plantear desde la estructura, ¿sí?, como con los dobles enlaces, entre comillas, que es la manera más práctica de ver el mecanismo, desde las estructuras de Kekulé, ¿tá? Ataca al electrófilo y entonces yo voy a tener un carbocatión intermediario, ¿sí? Esto es un intermediario, no un estado de transición. Acuérdense de que los estados de transición hay enlaces formándose y rompiéndose. Un intermediario es un mínimo de energía en la curva. Acá tienen el gráfico de energía. El intermediario lo tienen acá. Es un mínimo de energía y es potencialmente aislable, ¿sí? Este intermediario es un carbocatión que está estabilizado por resonancia. No sé si vieron lo que pasó. Uno lo que plantea es que un par electrónico, ¿sí?, pensándolo entre comillas, como si fuera un enlace doble, ataca a nuestro electrófilo y después vamos a ver quiénes pueden ser, pero ataca un centro deficiente en electrones, se forma un enlace y queda una carga positiva sobre el anillo que va a estar estabilizada por resonancia. Luego este par electrónico acá va a cubrir esta posición para cubrir el sitio donde está la carga positiva y entonces me queda la carga positiva en esta posición. Luego viene este par electrónico a cubrir la carga positiva acá y tengo nuevamente ahora la carga positiva en esta otra posición. O sea, yo puedo plantear todas estructuras de Lewis correctas que muestran esta dispersión de la carga positiva en lo que es toda la parte carbonada del anillo que era aromático. ¿Sí? Bien, entonces algunas preguntas. ¿Están con lo de plantear estructuras resonantes? ¿Las entendieron? ¿Me tengo que detener un poco más ahí? Escuché algo muy bajito. ¿Están escribiendo? ¿Vas bien? Perfecto. Bien, entonces, ahora vienen las preguntas. Este intermediario carbocatiónico estabilizado por resonancia, ¿es aromático? Bien, perfecto. ¿Sí? Pierde la aromaticidad. Acuérdense que esto de los compuestos aromáticos tienen que tener una nube continua de electrones pi, ¿sí? Son estos compuestos que son cíclicos, planos y con todos los dobles enlaces conjugados y además cumplen la regla de Huckel. Bien, entonces, tenemos un compuesto muy estable que es aromático, pierde la aromaticidad en el primer paso del mecanismo de reacción y luego va a recuperar la aromaticidad en el segundo paso del mecanismo de reacción, ¿sí? O sea, hay dos conceptos que están relacionados pero que son distintos y uno es el de resonancia y el otro es el de aromaticidad, ¿tá?
Que este sea un carbocatión estabilizado por resonancia no significa que sea aromático. Este carbocatión no es aromático, ¿sí? Sí es un carbocatión estabilizado por resonancia. Bien. Entonces, ahora que sabemos que el intermediario acá no es aromático, ¿qué piensan? ¿Que va a ser una reacción más fácil o más difícil que las de alquenos? Llegar hasta acá, hasta el carbocatión, a priori. Un alqueno común, ¿está? ¿Se acuerdan que el primer paso era más o menos parecido? Se adicionaba un electrófilo para dar un carbocatión en los mecanismos que eran vía carbocatión de alqueno, ¿sí? Y acá también adiciona un electrófilo, que ahora veremos cuál es, y también se forma un carbocatión intermediario. ¿Les parece que es una reacción igual de difícil que la de un alqueno, más difícil, más fácil? Bien, es una reacción más difícil, no tanto porque el intermediario sea menos estable, sino porque acá ustedes parten de un mínimo de energía que es muy mínimo, ¿sí? Porque esto es muy estable por ser un compuesto aromático. Entonces, la barrera que van a tener que superar, la energía de activación necesaria para llegar a un intermediario que ahora no es aromático, va a ser comparativamente más alta que en las reacciones de alquenos, ¿sí? Entonces, la realidad es que estas reacciones, ahora voy a volver a eso, pero requieren una ayudita, ¿sí?, de catalizadores. Por ejemplo, nosotros vimos a los alquenos reaccionar con bromo en tetracloruro de carbono para dar reacciones de adición. Ahora los anillos aromáticos van a reaccionar con bromo y van a necesitar un catalizador que es tribromuro férrico, ¿sí?, para dar electrófilos particularmente activados, reactivos, y que de ese modo la reacción sea factible. ¿Tá? Ahora vamos a volver a eso, pero como para ir ya contándoles las semejanzas y las diferencias. Bien. Bien. Y luego tenemos un paso en el que se pierde un protón, que es el paso 2, ¿está bien? Que lo puede tomar una base, ¿sí? Ahora vamos a ver en los mecanismos distintas opciones de bases, pero una base toma un protón y este par electrónico lo vuelcan a esta posición y recuperan la aromaticidad. El producto que obtienen es un producto de sustitución, ¿sí? Acá tienen el grafiquito que les recuerda que no dan productos de adición porque ven que como no son aromáticos son comparativamente menos estables, así que lo que se prefieren son los productos de sustitución, ¿sí? Un poco lo que hemos hablado antes, pero en un grafiquito de energía. Bueno, este mecanismo general es válido, o sea, este es el mecanismo de la CEA, ¿está bien? Y es válido en todos los casos. Lo único que vamos a analizar nosotros ahora son los electrófilos posibles y las particularidades de cada reacción. Pero el mecanismo es el mismo, ¿sí? Este es el mecanismo para todos. Ahora ustedes van a reemplazar I por Y por el electrófilo que sea, ¿sí? Eso es lo bueno de la CEA, es todo igual. Bien, entonces vamos a ver 5 reacciones de CEA. Acá tienen la primera es la halogenación, luego va a aparecer, no me acuerdo en qué orden, pero nitración, sulfonación y una alquilación y una acilación. ¿Sí? Son 5 reacciones en total, las reacciones de CEA clásicas. Y empezamos por la halogenación, solo porque es la que más me gusta. ¿Tá? Bueno, como les adelanté, acá solo con bromo no les alcanza, salvo que el anillo sea muy activado para la CEA, después vamos a ver qué significa eso, pero para anillos comunes, benceno y sus amigos, no nos alcanza con bromo solo, tenemos que poner un ácido de Lewis, ¿sí?, como el tribromuro férrico. También pueden clorar y en ese caso lo que se suele usar es el tricloruro de aluminio. ¿Tá? Siempre se respeta ver tribromuro férrico para el bromo, eso se los cuento al margen, ¿sí?
porque la realidad es que este catalizador ácido de Lewis se prepara en el mismo medio de reacción. O sea, uno pone el bromo y pone el hierro y se forma lo que se dice in situ el catalizador, ¿sí? En el mismo medio de reacción. Por eso en realidad ponemos también que sea compatible con el halógeno. Por eso siempre van a ver cuando tienen bromo un ácido de Lewis de bromo y cuando tienen cloro uno de cloro. Entonces vemos el mecanismo para la bromación. Sí, tienen entonces el ácido de Lewis y acá el bromo puede ceder su par electrónico, ¿sí? Va a actuar como base de Lewis y se forma un complejo ácido-base de Lewis, ¿está bien? Que lo que permite es polarizar mucho más este enlace bromo-bromo, ¿sí? Y de ese modo transformarlo en un electrófilo mucho más fuerte. A ver, formar el bromonio, o sea, Br+, es difícil, digamos, no es algo que esté favorecido, pero esto viene a cumplir esta función, ¿tá? El bromo va a tener mucha densidad positiva y va a tener densidad de carga positiva y va a tender a actuar como un bromonio, ¿sí? Como un electrófilo. Entonces, el par electrónico va a atacar al bromo, ¿sí? Toma el bromo, acá se rompe este par este enlace, está, y el par electrónico se va con esta parte de la molécula para formar el anión tetrabromoferrato. Bien, y ustedes tienen el intermediario que es el mismo de siempre, el carbocatión, ¿está? Estabilizado por resonancia. La reacción es como si hubiera tomado un bromo más, ¿sí? Porque reacciona con el bromo y este enlace bromo-bromo se rompe y el par electrónico queda con este bromo que está acá, ¿sí? Entonces tienen su carbocatión estabilizado por resonancia y acá tienen el anión resultante. Bueno, luego viene una base que puede ser el mismo tetrabromoferrato, ¿está bien? A tomar un protón, ¿sí? El par electrónico ahora se vuelca sobre el anillo para recuperar la aromaticidad y entonces ahora recuperan su catalizador y obtienen como subproducto de reacción el bromuro de hidrógeno, ¿sí? Sobre esto, a ver, yo este creo que es del Wade, ¿sí? Obviamente todos estos dibujitos son robados de algunos de los libros que ustedes tienen recomendados, es un poco una recopilación de distintas cosas. Van a ver que si buscan en un libro o en otro, varía más de una vez lo que les ponen como base, ¿tá? De hecho, si me parece que si van al Bruce, ni siquiera se juega a ponerles quién es la base y pone B dos puntos, ¿sí? Eso está asociado con que, a ver, un poco lo que yo les decía la otra vez, los protones en general, o sea, obviamente no es siempre, pero normalmente se van fácil. Este, como ven, es el paso rápido de la reacción, ¿sí? El paso lento es perder la aromaticidad, recuperar la aromaticidad es un paso relativamente rápido y sencillo. Y bueno, y con alguien se va a ir el protón. A mí me gusta este mecanismo porque les recupera el catalizador, ¿está? Pero no los voy a enloquecer con eso porque además incluso las bases propuestas varían según el libro de texto. O sea, tiene que ser una propuesta lógica, ¿sí? Acá no pueden poner, no sé, base ácido sulfúrico. Pero de las cosas que ustedes tienen en el medio, cualquiera que pueda tomar un protón es una propuesta válida. Y si no se les ocurre ninguna, ponen B, sí, B menos, B dos puntos, como para marcar el par electrónico, y fin, ¿está bien? Pero bueno, esto a priori me pareció una propuesta válida. ¿Qué más les quería decir de esto? Parece que nada más.
Acá la halogenación vale para bromo y para cloro, ¿sí? Por eso son los ejemplos que les ponemos. Yodo y flúor no andan bien en este tipo de reacciones, así que se hacen por otra vía que es vía sales de diazonio, ¿sí? Que nosotros no vamos a ver. Sepan que es posible obtener anillos fluorados y iodados, pero no se hacen por la reacción de SEA. ¿Dudas hasta acá? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a otra que es la nitración, que es una que a mí me gusta mucho. También. Bien, ¿por qué me gusta? Yo creo que esto se los debo haber puesto por ahí de ejemplo en la reacción ácido-base porque me parece que es un ejemplo muy gráfico para mostrar que los ácidos son ácidos o bases dependiendo contra quién lo enfrentan, ¿sí? Nuevamente acá lo que yo voy a hacer es formar un electrófilo muy reactivo, acuérdense de eso, nosotros acá necesitamos electrófilos particularmente potentes, ¿sí? Para que la reacción se dé, ¿tá? Tienen que ser muy reactivos. Normalmente la nitración se hace en una combinación de ácido nítrico, ácido sulfúrico, que va a ser el catalizador de la reacción. ¿Se puede nitrar en nítrico concentrado? Sí, pero la reacción es mucho más peligrosa y nada, las condiciones no son las más favorables, así que en general esta es la combinación más frecuente que se usa, nítrico-sulfúrico, ¿sí? El sulfúrico, entonces lo que va a hacer, acá está puesto el, a ver, se lo puse en otro lado también, no. Acá está escrito el ácido nítrico de una manera muy conveniente como para dejarme el hidroxilo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer las estructuras de Lewis más desglosadas, pero en la parte que les queda OH del ácido, ustedes pueden tomar un protón del sulfúrico, ¿sí? Y convertir esa parte en lo que sería, si ustedes lo miran acá, una molécula de agua. ¿Tá? Entonces, esta parte se puede ir como buen grupo saliente, como una molécula de agua, dejándonos un electrófilo que es el ion nitronio, que es un electrófilo muy, muy reactivo. ¿Sí? ¿Qué más les quiero decir de esto? ¿Quieren que les escriba las estructuras de Lewis o las hacen solos esas después? Como quieran, a mí me da igual. Vale, si no dicen nada, yo sigo, ¿está? Pero escriben de manera conveniente, protonan el nítrico, ¿sí? Y les va a quedar esta porción de agua que es con carga positiva, obviamente, sobre el oxígeno por la protonación, y se va esta parte como agua dejando su electrófilo el ion nitronio. Bien, el ion nitronio, que es un buen electrófilo, ¿cómo va a reaccionar? Como siempre, ¿está? El par electrónico ataca a la porción positiva, que es el nitrógeno, ¿sí? Que va a volcar ahora el par electrónico sobre el oxígeno, ¿está bien? Y les queda el anillo sustituido con un grupo nitro, ¿sí? Estabilizado por resonancia. Niño gritando, perdón. Y acá pueden postular como base el bisulfato, ¿tá? Para tomar el protonio recuperan la forma del ácido sulfúrico que era el catalizador de la reacción. ¿Van bien? ¿Quieren que me detenga en algo de esto? Un catalizador por definición no se consume en la reacción, ¿sí? Siempre tienen que recuperarlo. Si se consume, no es un catalizador. Es cierto que a veces se habla mal y se dice reacciones, no sé, catalizadas por base cuando consumen base, en definitiva. Pero en realidad un catalizador por definición no debería consumirse. Lo tendrían que recuperar siempre al final,
¿sí? Por eso estas bases me parece que muestran, estos mecanismos muestran la recuperación del catalizador y me parecen como los más bonitos. No quiere decir que plantearlo de otro modo esté mal. A ver, acá, por ejemplo, si no, otra opción, ven que acá del mecanismo se les termina liberando agua en poco porcentaje, podrían haber planteado el agua como base, sí, también, ¿está? La realidad es que el agua también va a estar protonada en este medio sulfúrico, así que, pero bueno, digamos, plantear el agua podría ser otra propuesta razonable, les digo como para que tengan una variante, por eso es un poco la elección. A ver, seguro hay muchas cosas en el medio de reacción y todo lo que esté en el medio de reacción y pueda tomar un protón, se puede ubicar. ¿Sí? Déjenme pensar si hay algo más. No, creo que nada. Bueno, sigo con la sulfonación entonces. No necesitan que les dé más detalle nada, entendieron todos los movimientos de electrones. Bueno, para la sulfonación, creo que quedó esto. ¿Estaba tan horrible? Sí, estaba viendo si les puse dos mecanismos. Sí. Para la sulfonación hay más de un mecanismo, depende del libro que agarren. Yo les puse los dos para que ustedes miren el que más les guste y el que más claro les resulte. La realidad es que la sulfonación se puede hacer en distintas condiciones, se puede usar sulfúrico concentrado o se puede usar lo que se llama sulfúrico fumante, que es una mezcla de trióxido de azufre en ácido sulfúrico. ¿Sí? Yo por acá, sí, lo puse. El trióxido de azufre es un electrófilo muy reactivo, ¿sí? Porque si ustedes miran las estructuras resonantes, ven que el electrófilo, el azufre, va a tener una alta densidad electrónica positiva que la pueden explicar por estas tres estructuras resonantes que si bien tienen separación de carga, son contribuyentes al híbrido, ¿sí? Hay 3 oxígenos que le van a estar atrayendo electrones a ese azufre. Entonces, uno de los mecanismos es plantearlo con el trióxido de azufre. Como siempre, va a atacar a la parte electrofílica, que es el azufre, vuelcan el par electrónico, uno de los que están acá, porque si no se les va de la cantidad de valencias, ¿sí? Acá no les pusieron la deslocalización. Acá no están puestas las estructuras resonantes, pero sí, es lo mismo de siempre, lo mismo que acá. Plantean las 3 estructuras resonantes, si quieren. Es un carbocatión estabilizado por resonancia. Luego pueden proponer una base que como era trióxido de azufre en medio sulfúrico, pueden proponer el bisulfato nuevamente como base que toma el protón, ¿sí? Y luego acá fíjense que esto es la base conjugada de un ácido benceno sulfónico, así que pueden plantear también ahora la protonación del anión para que les quede la forma ácida del ácido benceno sulfónico. ¿Sí? La reacción de sulfonación da ácidos sulfónicos. ¿Sí? Sí, ya sé qué les quería decir. Acá ven que dice complejo sigma. Esto es un modo clásico de llamar a este carbocatión intermediario. ¿tá? Se lo suele llamar complejo sigma o un nombre más histórico aún, intermediario de Wheeland, ¿sí? Que debe tener que ver con quién descubrió el mecanismo. La verdad, quién era Wheeland no lo recuerdo, pero supongo que debe ser un señor que trabajó en el mecanismo, ¿sí? Entonces, complejo sigma se refiere a este intermediario carbocatiónico, no me interesa particularmente el nombre, pero lo van a haber llamado de ese modo. El otro mecanismo, por si les gusta más, es usando el sulfúrico concentrado de una manera similar a lo que vimos para el nítrico. Acá en este caso tienen sulfúrico como catalizador y como el reactivo, así que una molécula de sulfúrico puede ser protonada por
por otro ácido sulfúrico, ¿tá? Y del mismo modo obtenemos acá una partecita que la podemos identificar como agua, que se va a ir, ¿sí?, con el par electrónico, dejando como electrófilo acá el ion sulfonio, ¿sí? Y el ion sulfonio se va a reaccionar con nuestro anillo para dar el intermediario carbocatiónico, que luego da directamente el ácido sulfónico. Ven que son dos mecanismos completamente análogos, ¿tá? Acá no tienen que poner el paso de protonación al final, pero con cualquiera de los dos electrófilos que elijan obtienen el mismo resultado. Después ustedes eligen este, por ahí es más práctico en el sentido de que es muy parecido al de la nitración. No sé, a mí este me resulta práctico, pero el de el que es vía trióxido de azufre, los dos son igual de válidos. Bueno, lo que tiene de ventaja la sulfonación es que es una reacción reversible. ¿Sí? Yo si pongo un ácido benceno sulfónico en agua en medio ácido, ¿sí?, que se suele hacer en sulfúrico diluido, y calentar, recuperás el anillo sin el grupo ácido y ácido sulfúrico, ¿sí? El mecanismo es inverso. Cuando ustedes tienen una reacción reversible, lo que implica es que el mecanismo es inverso a la reacción original. Acá en este caso el electrófilo es el protón, ¿está bien? Entonces el anillo aromático va a tomar el protón, ¿sí? Y el grupo para dar el intermediario, el mismo que vimos antes, no me acuerdo si estaba planteado, pero es exactamente este mismo intermediario. Y luego lo que se va, en este caso, es trióxido de azufre, ¿sí? El trióxido de azufre reacciona con agua para dar ácido sulfúrico y eso es lo que justifica que la reacción se termine desplazando hacia productos, que productos en este caso es el compuesto sin el grupo ácido sulfónico, ¿sí? Esto es particularmente útil, las reacciones reversibles, cuando yo quiero, después vamos a ver algún ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, proteger una posición, ¿está bien? Para que esa posición quede bloqueada y no reaccione. Entonces puedo sulfonar, hacerle otra cosa a la molécula y luego retirar ese grupo ácido sulfónico si así lo quisiera, ¿sí? Me sirve como para proteger o bloquear una posición. ¿Tá? Entonces, bueno, tiene esa utilidad adicional. Bien, sigo con las reacciones de Friedel-Crafts. ¿Sí? Bien. No hay nadie queriendo entrar, ¿no? Yo no escuché ningún ruidito más. Bueno, alquilación de Friedel-Crafts. Bien. ¿Por dónde empiezo acá? La alquilación, a ver, es una reacción donde el electrófilo es un carbocatión, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se forma ese carbocatión. Lo formo a partir de un derivado halogenado y voy a usar un ácido de Lewis, los mismos que vimos para la bromación o la halogenación. Bien, entonces, no sé si esto estaba completo. Bien, por ahí se los desgloso un poquitito más en el ChemDraw, a ver si les ayuda a verlo más claro. Esperen que me lo copie. Sí, ustedes pueden plantear exactamente lo mismo que habían planteado para la bromación o la cloración, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner ahora, vamos a darle entidad a nuestro R, ¿tá? Ustedes pueden tener R
un cloruro de alquilo. Vamos a ponerle su par electrónico acá. Uno de los pares de electrónicos del cloro, al menos. Así yo puedo hacerlo reaccionar. Bien. ¿Sí? Entonces el par la base de Lewis se une con el ácido de Lewis y... ¿Qué hice con la barra? Se me fue. Se forma el complejo ácido-base de Lewis donde pueden ubicar al aluminio con carga negativa y al cloro con carga positiva y luego tienen un paso de ruptura del enlace del subgrupo alquílico con el halógeno, el cloro en este caso, así que esto se va ahora como tetracloroaluminato, lo mismo que vimos antes para la halogenación, y acá les queda, en vez de lo que habíamos pensado como bromonio, cloronio, acá les queda el carbocatión, ¿sí? Más el tetracloroaluminato. Bien, obviamente, a ver, yo lo planteo de este modo, eso por ahí lo van a ver un poco distinto dependiendo del libro. A mí me parece que es claro plantear acá el cloro con la carga positiva, así como si fueran cargas formales, ¿está? Pero obviamente este carbono, este grupo alquílico va a tener densidad de carga positiva porque este cloro le va a estar trayendo electrones, ¿sí? Lo que explica que se termine rompiendo para formar la estructura carbocatiónica, ¿sí? Esto es válido siempre y cuando el carbocatión sea estable, cosa que ya vimos en otros momentos. O sea, esto va a ser válido para carbocationes secundarios, terciarios, ¿sí? O cualquier carbocatión que esté estabilizado. En los casos en los que ustedes tienen un derivado halogenado primario o un halogenuro de metilo, ¿sí? La verdad es que la reacción da, pero no sería lógico postular un carbocatión. Entonces lo que se postula es directamente que reacciona el complejo. Lo mismo que habían visto para, o sea, digamos, muy similar al mecanismo que les queda de las halogenaciones. A ver, si ustedes tienen terciario o secundario, plantean la reacción con el, bueno, sí, vamos a plantearlo así, con el carbocatión, y si es primario o metilo, plantean que va a reaccionar acá, ¿sí? Sobre el R, y que ahí es cuando se rompe el complejo, ¿sí? Esto es para primario. Y esto es secundario o terciario o estabilizado por algo, por resonancia o por lo que sea, ¿sí? Así que bueno, esa es la pequeña diferencia cuando uno plantea los mecanismos. Yo acá les puse para RX primario o halogenuro de metilo, plantean el complejo. ¿Está bien?
fuera de eso, el mecanismo es lo mismo que vimos siempre. Ustedes acá tienen ahora voy a volver a la diapositiva anterior, pero tienen un carbocatión terciario, así que ese va a ser estable. Si plantean eso como electrófilo, el complejo sigma estabilizado por resonancia, y un último paso en el que se va el protón, que lo va a tomar como antes el tetracloroaluminato, ¿sí? Acá el cloro va a tomar el protón, se vuelca el par electrónico sobre el anillo y se rompe la unión con entre el aluminio y el cloro, ¿sí? Recuperamos el tricloro de aluminio y el ácido clorhídrico como subproducto de la reacción. ¿Tá? O sea, el mecanismo es el mismo de siempre, la única pequeña diferencia es esta: o van vía carbocatión o plantean el complejo, ¿sí? Que es, pero no les cambia, no les altera demasiado el mecanismo. Bueno, entonces, las reacciones de Friedel-Crafts tienen ambas sus limitaciones, ¿sí? Acá estamos con la alquilación. La primera limitación, ahora por ahí no les va a quedar muy claro, pero en un ratito seguro lo van a entender más. Después cuando lo estudien no es algo que les va a traer problemas. Las reacciones de Friedel-Crafts solo funcionan con anillos bencénicos, digamos, no muy desactivados, ¿sí? No muy desactivados para la CEA. Ahora, cuando terminemos las reacciones, vamos a ver lo que son los anillos activados o desactivados, pero para que se den una idea, depende de los sustituyentes que uno tiene. A ver, por ejemplo, un anillo bencénico sustituido con un metoxilo es un anillo que está más activado que el benceno, ¿sí? Y un anillo y un nitrobenceno, ¿tá? Es un anillo mucho más desactivado que el benceno, ¿sí? Para la CEA. En un rato van a entender un poco más eso, pero acá tiene la descripción, las reacciones de Friedel-Crafts no funcionan con anillos, al menos no muy desactivados, van hasta anillos con derivados halógenos y no mucho. La segunda limitación es que también está asociada a esta, así que por ahí les va a resultar difícil de entender ahora, es que el producto de la reacción, ¿sí? Un anillo bencénico alquilado, está más activado que el benceno, ¿tá? Supónganse que yo hice esta reacción, partí del benceno y obtengo este compuesto. Este compuesto está más activado que el benceno y por eso es difícil detener la reacción y yo tengo problemas de polialquilación. Eso, si bien es una limitación, normalmente para reacciones sencillas en las que yo parto de benceno o de algún otro anillo, o de tolueno, por ejemplo, que son anillos aromáticos muy sencillos, se resuelve poniendo una gran cantidad de benceno en el medio de reacción. El benceno, por ejemplo, puede ser un buen solvente, entonces yo puedo poner gran cantidad de benceno y resuelvo el problema de la polialquilación, ¿sí? Entonces, bueno, si bien es una limitación, no significa que yo no puedo hacer este tipo de reacciones. Le busco un poquito la vuelta y más o menos resulta. La tercera limitación, que es así, les va a resultar o les debería resultar fácil entenderla en este momento, está asociada al tema de los carbocationes. Ustedes se acuerdan que los carbocationes podían reordenar, ¿sí? Eso creo que lo vimos la otra semana antes del parcial con un poco más de detalle, el tema de reordenamiento de carbocationes, y eso explica que yo haya ciertos tipos de restos que no puedo obtener. Acá tienen, por ejemplo, qué es lo que pasa. Si yo parto de cloruro de propilo, ¿sí? Cuando voy a formar el electrófilo, no obtengo el catión primario, sino que va a reordenar a un carbocatión secundario. Y eso explica que yo no puedo obtener por alquilación de Friedel-Crafts el anillo bencénico con una cadena de propilo lineal, sino que siempre voy a obtener el isopropilo, ¿sí? Entonces la otra limitación que tengo es que, bueno, tengo que considerar el reordenamiento de carbocationes, ¿está?
¿Van hasta ahí? ¿Vamos a la acilación? La tercera limitación tiene que ver con el reordenamiento de carbocationes. Como es una reacción vía carbocatión, siempre te va a dar el carbocatión más estable. Entonces, si puede reordenarlo, va a ser. ¿Tá? Hay que considerar eso. La acilación del Friedel-Crafts no soluciona algunos de los problemas. Acá tienen el resumen de las limitaciones de cada una. No soluciona parcialmente el problema porque, ¿dónde está dónde lo puse? Acá, ¿está bien? Se forma, el electrófilo es el ion acilio, que ustedes lo conocen desde masa. Nuevamente, como siempre, el par electrónico, esto actúa como base de Lewis, reacciona con el tricloruro de aluminio, da el complejo ácido base de Lewis, que se rompe formando el tetracloroaluminato y acá el catión, que es un catión acilio estabilizado por resonancia, que ustedes lo conocen desde masa que vimos, ¿sí? Es un catión estabilizado. Va a reaccionar entonces sobre el carbono. ¿Dónde lo tengo? Reacciona sobre el carbono. Acá está planteada esta estructura, porque si la miran y se acuerdan, acá esta es la estructura más contribuyente, porque acá todos tienen el octeto completo. Esta estructura carbocatiónica no tienen todos el octeto completo, pero a veces resulta muy útil plantearlo desde ahí porque tienen el sitio de reacción con carga positiva, ¿sí? Es indistinto si usan una estructura u otra, la que más les guste. Acá la reacción está planteada con la estructura más contribuyente, ¿sí? Entonces plantean el ataque sobre el carbono y el desplazamiento del par electrónico. Se forma, como siempre, su carbocatión estabilizado por resonancia. La base, como últimamente, es el tetracloroaluminato. Y el resultado acá es una cetona, ¿sí? El resultado de esta reacción es una cetona, ¿sí? Pero la cetona, o sea, yo puedo, uno, querer obtener cetonas, con lo cual, buenísimo. Dos, si no quiero obtener cetonas, hay reacciones que permiten reducir la cetona a un grupo saturado, un alcano, digamos una cadena alquílica. Esta en particular es la reacción de Clemmensen, se usa una amalgama de zinc y mercurio en medio ácido. Hay otra que se las digo por si la ven, no me interesan tanto los nombres, pero es en medio alcalino y es la reacción de Wolff-Kirchner, ¿sí? Pero bueno, hay reacciones que yo puedo usar para recuperar la cadena alquílica. Esperen que quiero ver si yo lo puse. ¿No puse en ningún lado lo del entemismo? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que yo, por ejemplo, acá, este cloruro de propilo, si yo quiero la cadena lineal de 3 átomos de carbono que no puedo obtener por alquilación, podría obtenerlo por acilación, ¿sí? Con un cloruro, con un cloruro de ácido, que es este tipo de compuesto, ¿está bien? Con un cloruro de ácido obtengo la acetona y luego reduzco y obtengo mi cadena carbonada lineal, ¿sí? Puedo seguir esa estrategia que implica 2 pasos, pero no tengo el problema del reordenamiento. ¿Está bien? Esta reacción se hace con cloruros de ácido. La semana que viene vamos a ver un poco más. Pertenece al grupo de los derivados de ácido, ¿sí? La pueden hacer con cloruros de ácido o con anhídridos. ¿Está bien? No sé si saben lo que son los anhídridos. Si no, la semana que viene lo van a ver más. Pero ya se los aclaro, así ya les queda. Anhídridos. Me faltó la D. ¿Sí? Son 2 tipos de derivados de ácidos muy reactivos que son agentes acilantes.
la estrategia para poner la cadena de 3 carbonos lineal sería entonces hacerlo reaccionar con el cloruro de propanoilo y luego reducir, por ejemplo, usando la reacción de Clemmensen. Acá, a ver, salvan 2 de las limitaciones. Uno, el tema de los carbocationes. Acá no tienen el problema del reordenamiento de carbocationes. Y el otro tema, que bueno, eso por ahí ahora no les queda demasiado claro, es que este anillo, la acetona que obtienen, ¿sí? Este anillo está más desactivado que el benceno para la CEA, entonces no tienen el problema de la polisustitución. ¿Está? ¿Dudas? ¿Van bien? ¿Los estoy enloqueciendo? No dicen nada. En el chat, porque ustedes después no me dicen nada, pero... ¿Van bien todos? Bien, muy bien. Van bien, perfecto. Bueno. Entonces, seguimos con, bueno, estas son las 5 reacciones que vamos a ver, no vemos más que eso. Obviamente hay más cosas, pero bueno, como para que tengan un pantallazo, las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Esto ya les había contado todo. Bien, esto acá simplemente es un repasito como para ubicarlos en qué es lo que se pide en cada uno de los casos. Yo creo que ya lo habíamos hablado, pero nunca está de más recordarlo. Si yo les pido que formulen la reacción de bromación del benceno, por ejemplo, ustedes formulan la reacción, ¿sí? Nada más, no hace falta que pongan todo el mecanismo. El tipo de reacción es una CEA en este caso. ¿Se acuerdan que para el quenos vimos adiciones electrofílicas? Acá vemos reacciones de CEA. La CEA significa sustitución electrofílica, ¿tá? Nuevamente tenemos un electrófilo que va a reaccionar y la A es de aromática, ¿sí? Pero tenemos sustitución electrofílica aromática, ¿tá? Esto ya nos indica que siempre voy a tener que hacerlo reaccionar con electrófilos. Y si uno pide el mecanismo de la reacción, ahí hacen todos los pasos. Se forma el electrófilo más potente, ¿sí? Lo que es la generación del electrófilo. La primer parte que es una adición para formar el intermediario carbocatiónico, el complejo sigma, y luego tienen la eliminación del protón, ¿está? En el segundo paso rápido para dar finalmente el producto de sustitución. ¿Sí? El mecanismo es todo el cuentito. Formule la reacción, es simplemente formule la reacción. ¿Está bien? No me interesan todos los pasos que van en el medio. Y ahora sí, seguimos con la parte de los anillos bencénicos, pero vamos a hablar esto que nos quedó como medio en el tintero antes, qué grupos son activantes o desactivantes del anillo, es decir, que vamos a ver que los sustituyentes que puede tener un anillo van a modificar la velocidad de la CEA, ¿sí? O sea, van a hacer que ese anillo reaccione más rápido o más lento que el bencénico comparativamente. Y además van a condicionar la entrada del nuevo sustituyente. Acá ya estamos hablando de anillos monosustituidos que van a adicionar un segundo sustituyente por una reacción de CEA. Ese segundo sustituyente, dependiendo de quién sea, puede entrar en orto y para o va a entrar en meta, ¿sí? Al sustituyente original. ¿Está bien? Y nuevamente vamos a estar hablando de lo mismo de siempre una y otra vez, de efectos inductivos, mesoméricos, hiperconjugación. Bien, bueno. Voy
viendo acá que tienen. Bueno, ¿sí? Entonces, a ver, dentro de... Nosotros ya dijimos que el anillo bencénico actuaba como nucleófilo, ¿sí? Entonces, iba a reaccionar con un electrófilo, ¿está? Entonces, es fácil pensar que cuanto más nucleofílico sea ese anillo bencénico, más rápido va a reaccionar, ¿sí? Entonces, todo lo que dé electrones al anillo va a hacer que el benceno sea más nucleofílico y reaccione más rápido, ¿sí? O sea que todos los grupos que van a dar electrones van a hacer que el anillo reaccione más rápido. Nosotros ya habíamos hablado de algunas cosas cuando vimos RMN, ya les adelanto algunas cosas, el metoxilo, por ejemplo, o un hidroxilo, que dan electrones al anillo, van a hacer que la reacción de SEA sea más rápida que la del benceno, ¿sí? Obviamente a la inversa, todo lo que quite electrones del anillo, como un grupo nitro, dentro de lo que ustedes ya conocen, va a hacer que ese anillo aromático sea menos nucleofílico y va a reaccionar mucho más difícil con un electrófilo, ¿sí? Entonces, un nitrocompuesto va a reaccionar mucho más lento que un anillo bencénico, ni hablar con un fenol, ¿está bien? O sea, con un hidroxibenceno. Lo mismo lo pueden analizar desde el intermediario carbocatiónico. Si ustedes se fijan en... Acá, ¿sí? Tenemos el intermediario carbocatiónico. Cuanto más estable sea nuestro intermediario carbocatiónico, más baja va a ser la energía del estado de transición y más rápida va a ser la reacción. Lo mismo que vimos para el queno, ¿sí? Acá por postulado de Hammond, fíjense que el estado de transición 1, que es el del paso lento, se va a parecer a nuestro intermediario carbocatiónico, así que todo lo que estabilice a mi carbocatión va a influir mucho en la velocidad de la reacción del paso lento, que es la que a mí me interesa modificar. ¿Está bien? Como esto es un catión, ya se imaginan que todo lo que dé electrones al anillo, por ejemplo el metoxilo, va a estabilizar ese catión, ¿sí? Y por lo tanto la reacción va a ser más rápida. ¿Está? Todo lo que quite electrones al anillo, como el nitro, va a hacer que este carbocatión tenga la carga muy concentrada y va a hacer que la reacción sea más lenta, ¿sí? O sea, podemos analizar lo mismo desde el sustrato y también pensar qué es lo que pasaría en el intermediario de reacción. Bueno, acá todo eso de razonamiento lo entendieron, que repasé cosas de otras veces. ¿Sí? Bien. Esto obviamente no se lo tienen que saber de memoria, pero es un resumen de todos los grupos. Igual van a ver que no necesitan sabérselo de memoria, les va a resultar muy fácil de recordar, pero tienen grupos activantes para la CEA, acá los tienen desde los más activantes a los menos activantes, la comparación es el benceno, por eso tiene el hidrógeno, y tienen los sustituyentes desactivantes también en orden creciente de fuerza de desactivación. ¿Sí? Y también tienen indicado hacia dónde orientan la reacción. ¿Tá? Me parece que es una buena tabla de resumen. No la vamos a trabajar mucho más porque nosotros vamos a ir ahora a analizar todo, pero bueno, si necesitan buscar algo rápido, me parecía que es una buena opción. Bien, entonces, bueno, primero vamos a analizar qué grupos son activantes y desactivantes y para eso vamos a analizar qué es lo que pasa con el sustrato. ¿Sí? Fíjense que vamos a ver al anillo bencénico. Luego, en un paso posterior, vamos a ver esos grupos, como tienen acá, hacia dónde orientan la entrada del segundo sustituyente. Si lo orientan a anorto, a meta y a para. Y para eso vamos a estar analizando qué es lo que pasa con el intermediario carbocatión. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora en este instante. Bueno,
Entonces, los primeros grupos que vamos a ver son los más sencillitos porque solo puedo plantear para ellos un efecto inductivo. ¿Está bien? Que son un sustituyente metilo, ¿sí? Por ejemplo, o alquilo en general. Saben que los grupos alquílicos son dadores de electrones por efecto inductivo, así que van a aumentar un poco la velocidad de reacción frente a un anillo benceno, ¿sí? Aumentan un poco la velocidad de reacción, decimos que son activantes débiles, ¿está bien? Por otro lado, puedo tener un grupo atractor de electrones, ¿sí? Fíjense que es la sal de la anilina, ¿tá? El anilonio, acá tienen el nitrógeno que tiene bloqueado su par electrónico, así que no le puede dar nada de electrones al anillo, y va a traer electrones por efecto inductivo, ¿sí? En este caso, es un efecto poderoso de atracción de electrones porque ya tienen el grupo que tiene carga neta positiva, ¿está bien? Pero bueno, en ambos casos uno da electrones al anillo, el otro atrae electrones al anillo, pero lo que importa acá es el efecto inductivo. Mucho más no pueden hacer porque ninguno de los dos puede aportar de ninguna forma la resonancia del anillo. Luego tenemos otros grupos que sí pueden tener algún efecto en cuanto a dar o atraer electrones por resonancia, ¿sí? Por efecto mesomérico. El primer ejemplo que vamos a ver es el de los que activan al anillo, ¿sí? Son siempre, acá yo abajo les puse la reglita, bueno, son heteroátomos con pares electrónicos no compartidos, ¿tá? Era esto mismo, lo habíamos visto cuando hablamos de RMN. Como ya saben, el metoxilo da electrones al anillo, sobre todo a las posiciones orto y para, ¿sí? Que ustedes si se fijan, ven que siempre pueden escribir estructuras resonantes con cargas negativas en esas posiciones. Es mucho menos dador de electrones a la meta, ¿está bien? En el caso de estos grupos siempre observan que tienen un efecto inductivo en el que atraen electrones. Por eso se acuerdan que hablábamos de que en RMN la posición, particularmente la ipso, ¿sí? Salía muy desprotegida en el espectro de carbono porque era un carbono unido a un grupo muy electronegativo que atrae electrones. O sea, yo tengo un efecto inductivo atractor de electrones. Pero como son tan buenos dadores de electrones por efecto mesomérico, lo que vamos a decir es que el efecto mesomérico sobrepasa al inductivo, ¿sí? Y entonces dan electrones al anillo globalmente y son activantes entonces por efecto mesomérico globalmente, ¿tá? Y van a activar al anillo aromático para la reacción de SEA. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Un ejemplo similar es el de los halógenos. ¿Qué pasa con los halógenos? Acá no están puestas las estructuras resonantes, pero son exactamente las mismas, o sea, acá reemplazan metoxilo por bromo y obtienen el resultado correcto. Fíjense que el bromo también le puede dar electrones al anillo, todo igual, ¿sí? Pero el bromo, al igual que el resto de los halógenos, son débilmente desactivantes, ¿bien? ¿Por qué esta diferencia? Porque acá en este caso vamos a decir que el efecto inductivo sobrepasa al efecto mesomérico dador de electrones, ¿sí? Entonces ahora son desactivantes, son menos reactivos que el benceno, débiles. ¿Por qué la diferencia en este caso? Porque los halógenos, a ver, todos tienen distintos problemas, ¿no? Pero vamos a empezar por cloro, bromo, yodo, que es lo más fácil de ver. En este caso, los electrones que se tienen que compartir pertenecen a otro período, ¿tá? Entonces van a solapar mal con el resto de la nube pi, ¿sí? Es decir, que pueden dar electrones al anillo, pero ese compartir electrones, esa deslocalización electrónica va a ser
poco eficiente comparativamente, ¿sí? Porque son orbitales mucho más grandes, el solapamiento no va a ser óptimo. Entonces, por eso el efecto mesomérico no es tan favorable. Sí, nos queda el flúor, que si bien el flúor solapa bien ese par electrónicos, ese orbital solapa bien, la verdad es que el flúor es tan electronegativo que no le va a dar muchos electrones a nadie, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión general sobre los halógenos es que por un motivo o por otro, todos son desactivantes débiles del anillo y lo explicamos porque acá el efecto inductivo sobrepasa al efecto mesomérico. Bien. ¿Sí? ¿Están con eso? Seguimos. Bien. Y acá siguen con un viejo amigo que son los nitrocompuestos como ejemplos de grupos desactivantes. Acá no tienen duda porque son atrae electrones por efecto mesomérico y por efecto inductivo. El nitrógeno S con carga formal positiva va a atraer electrones por efecto inductivo del anillo y por efecto mesomérico pueden plantear estas estructuras resonantes que ya las conocen, ¿sí? Como reglita general, acá siempre dicen que grupos de este estilo, donde Y es más electronegativo que el átomo que estaba directamente unido, son desactivantes. Yo nunca me acuerdo de las reglas, por eso nunca se las doy, pero bueno, si les sirve, a ver, lo que nos está diciendo es que acá el oxígeno, por ahí se ve más claro cuando tienen un ciano o un aldehído, ¿sí? El átomo al que están unidos es más electronegativo que el átomo directamente unido al anillo. El átomo directamente unido al anillo es el menos electronegativo y además hay un par doble o triple, dependiendo del caso, con el siguiente sustituyente. Entonces, en realidad, este par electrónico acá está conjugado con todo el anillo, acá tiene un átomo muy electronegativo y puede atraer electrones globalmente de todo el anillo. ¿Sí? Yo la regla no me la acuerdo nunca, pero si le sirve, bienvenido sea. ¿Está bien? Todos los que tienen esta forma, todo lo que sea carbono carbonílico, ciano y nitro van a ser desactivantes del anillo. Y siempre pueden plantear estructuras resonantes donde el grupo, el oxígeno, acá el nitrógeno, pero si no, los oxígenos le terminan quitando electrones a los anillos. Bien, ¿están con los anillos que son activantes o desactivantes? Vamos a la orientación. Entonces, para explicar la orientación, lo que hacemos es plantear las tres posiciones, orto, meta y para, y vamos a decir cuál de ellas o cuáles de ellas son las más favorecidas. ¿Sí? Esa es la idea. Acá, ¿qué es lo que le puse arriba? Como ya ahora que conocen los activantes y los desactivantes. Aclaración sobre lo de la Friedel-Crafts, ahora lo completo, ¿está? Lo que decía entonces la reglita que no da con anillos más desactivados que halógenos, significa que las Friedel-Crafts dan de acá para arriba, de halógenos a más activados, ¿sí? No dan con anillos muy desactivados, ¿está? No lo pueden hacer sobre un nitrobenceno ni sobre el ácido benzoico. ¿Sí? Y, ¿qué más? Esto que veíamos antes, si ustedes hacen una alquilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Fíjense que obtienen como resultado un anillo que está más activado que el benceno original y eso es lo que explica que un problema puede ser la polialquilación. O sea, mínimamente lo tengo que considerar y ver si es solucionable o no. Si no es solucionable, tendré que recurrir a otra estrategia para la síntesis. Bien. Y después acá es lo mismo que se ve de la tabla, todos los grupos activantes y los halógenos
son directores a ortopara y todos los más desactivantes que halógenos son directores a meta, eso como regla general. Ahora vamos a explicar el porqué de cada cosa, empezando con el tolueno, que se acuerdan que era este activante débil porque lo único que podía aportar era un poquito de efecto inductivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en este caso? Tienen un sustituyente, entonces tienen 3 posiciones posibles de sustitución y van a plantear todas ellas. ¿Tá? Lo que van a hacer es que acá este paraelectrónico tome el electrófilo, ¿sí? Y plantean la posición orto. ¿Está bien? Plantean la meta. Sí, esperen que les quiero mostrar algo que estoy viendo de qué estructura mostrárselos. Y después tienen la para. Sí. Ahora, a ver, primero les explico esto y sí. Voy a ir con la meta. Ustedes plantean todas las posiciones. Lo que les quiero mostrar es que, a ver, cuando ustedes lo hagan solos en sus casas, que espero que lo hagan, es fuertemente recomendable que practiquen estructuras resonantes, porque no me lo copian. Puede que en el planteo de ustedes las estructuras resonantes no les queden en el mismo orden, ¿sí? No importa, lo que importa es que estén todas. A ver. Bueno. Sí, acá planteé la otra estructura de Kekulé, porque en realidad ustedes pueden empezar con cualquiera de las dos, saben que ninguna de ellas existe. Sí, yo acá planteo la posición meta sobre esta estructura de Kekulé. Hago específicamente la meta para comparar con lo de arriba. Obviamente podrían haber hecho todas, ¿no? Acá este paraelectrónico se va a unir, tienen la unión con el hidrógeno y con Y y les queda el carbocatión acá, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? No empecé con la misma estructura, no importa, lo importante es que estén todas. Fíjense que esta es, sí, estoy bien, es esta de acá. ¿Está bien? O sea, no es que necesariamente les van a quedar en el mismo orden, ¿sí? Eso es algo normal cuando uno plantea estructuras resonantes porque empieza de la estructura suya propia como de cualquier modo. ¿Sí? Eso como a modo aclaratorio, pues si lo plantean ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Qué quise decir? Bueno, entonces plantean las 3 posiciones y acá ya las tienen resaltadas, así que es algo bastante fácil de pensar, no hace falta que les diga cuáles son las más estables, pero se les ocurren porque, o sea, digamos, en todos los casos aparecen 3 estructuras resonantes, pero acá ya como ven en orto y para hay 2 estructuras que dicen más estable. ¿Por qué les parece que son más estables esta y esta? De acuerdo a sus conocimientos que ya tienen. ¿Alguna idea?
Es un carbocatión. ¿Cómo es ese carbocatión si yo miro esta partecita de la... O sea, si yo miro dónde está centrado, sin fijarme en que son estructuras resonantes y todo. Este carbocatión de esta molécula así fija, ¿sí? Como si existiera. ¿Cómo es ese carbocatión? Es terciario. Bien. ¿Y estos de acá, cómo son? Sí, perfecto. O sea, en orto y en para hay una estructura resonante en cada caso, que es un carbocatión terciario. O sea, esas estructuras son más contribuyentes que las restantes, ¿sí? Y eso es lo que explica que cuando ustedes tienen un anillo con un resto alquílico, como el del tolueno, la sustitución se produzca en orto y en para. ¿Está bien? Son directores orto y para, ¿sí? En metano va a ser la posición más desfavorecida porque no tienen ninguna ayudita, nada que estabilice a esa posición. Ahora quiero ver si sigue esto. Otra explicación para lo mismo sería decir, bueno, tengo un carbocatión y acá tengo un grupo metilo que, como ya sabemos, son dadores de electrones y va a dispersar un poco la carga positiva, ¿sí? Obviamente son explicaciones análogas, ¿sí? Porque los carbocationes estaban estabilizados por grupos alquílicos, ¿está bien? Pero otra forma de decir lo mismo sería eso, tengo una carga positiva y vecino un grupo alquílico que da electrones, ¿sí? Bueno, entonces ahora sobre esto vamos a un poco la interpretación de lo que nos está diciendo en cada caso, ¿sí? Porque uno a veces es como en que lo de las posiciones, a cuáles van, uno como que se pierde un poco entre activantes y las posiciones. A ver, acá tienen el benceno a modo de comparación y tienen las tres posiciones de sustitución del tolueno, ¿sí? Orto, meta y par. Este es un anillo activado frente al benceno, como ya dijimos antes. Entonces, en realidad, todas las posiciones, ¿sí?, requieren una energía de activación menor a la que tiene el benceno. Todas las posiciones están, podríamos decir, activadas frente al benceno. Fíjense que las energías de activación son menores, ¿tá? Pero, ¿qué es lo que nos pasa? En posiciones orto y para, ¿sí?, el intermediario es más estable, la energía es menor y por lo tanto son las más rápidas, ¿sí? O sea, no significa que meta esté recontra desactivada, significa que está desactivada si yo las comparo con orto y para. Bien. Hay otra cosa que ahora en un ratito la voy a ampliar. Fíjense que para tiene un poquito menos de energía, ¿sí? Poquito, pero hay una pequeña diferencia. Eso tiene que ver con que el metilo, ¿se acuerdan de que es un grupo voluminoso relativamente? Entonces, entrar vecino al metilo va a tener un costo estérico, ¿sí?, que no lo voy a tener si el grupo entra en la posición para. O sea, cuanto mayor sea este resto alquílico en volumen, más tendencia va a tener el sustituyente a entrar en para frente a la posición orto. Eso es independiente de esto, ¿tá? Yo cuando hago las estructuras me queda que va a orientar a orto y para y eso está perfecto. Pero además pueden aparecer consideraciones estéricas que me terminen favoreciendo la posición para frente a la meta. Bien. En cuanto a los porcentajes de los productos, yo acá creo que no lo puse, después lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, pero otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en cuánto va a obtener de cada uno, del orto y del para, es que ustedes tienen dos posiciones orto que son equivalentes y una sola posición para. O sea, la estadística favorece a la posición orto. El impedimento estérico favorece a la posición para, ¿sí? Y se obtienen entonces más de una posición orto o de una posición para, va a depender del ejemplo en cada caso y obviamente ejemplos complejos no vamos a ver, ¿tá? O sea, cuando son directores orto y para, en un anillo común ustedes ponen
los dos productos, el producto orto y el orto de para, y el orto y el para, y no se hacen más problema que ese, ¿sí? Ponen que dan las dos cosas. Pero bueno, en ejemplos puntuales uno puede analizar si va a obtener más del orto o más del para y por qué. ¿Está bien? Como vamos a ver un ejemplo en un ratito. ¿Sí? Sí. Obviamente ahora tenemos que hacer lo mismo con los otros grupos que vimos. Acá tienen el anisol, que es el metoximenceno. Se fijan, entonces plantean las tres posiciones, orto, meta y para, y acá el libro ya les buchonea que tienen dos estructuras que son más contribuyentes al híbrido de resonancia. ¿Por qué son más contribuyentes al híbrido? Mírenla. Yo mientras tomo mate y ustedes me dicen. En realidad no es por eso, porque se acuerdan que los átomos electronegativos en general prefieren cargas negativas, ¿sí? Así que esa no sería la explicación. ¿Qué otra cosa ven? ¿Qué era lo primero que tenían que contar cuando veían estructuras resonantes para elegir si eran más estables? La mayor prioridad de todas, porque se acuerdan que veían que haya poca separación de cargas, veían esto de cargas negativas sobre átomos electronegativos, de estructuras equivalentes, y qué era la otra cosa que era súper importante, que era lo primero que ustedes miraban y contaban, que tuvieran que octetos completos, ¿sí? Acá estas estructuras tienen la carga positiva sobre el oxígeno, pero todos los átomos tienen el octeto completo. ¿Está bien? Y eso es lo que las hace particularmente contribuyentes frente al resto de las estructuras donde la carga positiva queda sobre los carbonos y ahí no completan los octetos. ¿Sí? Entonces, en estos casos, en orto y en para aparece una estructura resonante extra, ¿sí? Porque fíjense que las otras son muy parecidas a estas de acá, aparecen estructuras resonantes adicionales que son muy contribuyentes porque todos los átomos completan el octeto, ¿sí? Y eso es lo que explica que dirijan a orto y para. Con los halógenos nuevamente no está planteado porque es análogo el análisis, ¿está bien? Acá reemplazan por cloro, por bromo, lo que quieran y obtienen exactamente la misma calidad de estructuras y nuevamente se van a encontrar con una situación donde en la posición orto tienen una estructura de este tipo con todo el octeto completo y en para también. Noten que acá no están planteadas todas las estructuras resonantes, ¿no? Están planteadas solo las que, digamos, la parte que nos sirve para analizar esto, ¿sí? Por lo tanto, los derivados halogenados, arílicos, son desactivantes débiles, pero orientan también a orto y para, ¿sí? Como los activantes fuertes, habíamos visto. Bien. ¿Por qué puse este gráfico? Ah, ya sé por qué puse este gráfico. No, vamos a ir primero acá. Bien. Y entonces ahora nos queda ver qué es lo que pasa con los anillos desactivantes con nuestro ejemplo si la estrella siempre es el nitro, ¿sí? Acá plantean todas las posiciones, tienen 3 estructuras en cada una y aparecen ahora en este caso estructuras que no son muy contribuyentes, sino que son muy poco contribuyentes al híbrido de resonancia, ¿sí? ¿Por qué son muy pocos contribuyentes? Acá ya también el libro les adelanta algo, ¿está bien? Lo que yo voy a, o sea, es, me quedan dos cargas positivas, ¿sí? La carga positiva del nitrógeno
y sobre el carbono del anillo, muy cerca, ¿sí? Y cargas vecinas se van a repeler, ¿está bien? O sea, está muy concentrada la carga positiva tanto en esta estructura como en la de acá, muy concentrada la carga, y eso es lo que justifica que estas dos estructuras sean particularmente poco contribuyentes. A ver, otra forma de pensar lo mismo, lo de concentración lo de concentrar la carga, es decir, bueno, ya sabemos que estos grupos son atractores de electrones por efecto inductivo. Entonces, ¿y dónde se sentía mucho el efecto inductivo? Sobre todo en el carbono vecino, ¿sí? Entonces, si este carbono vecino es un carbocatión, ¿está bien? Eso es particularmente desestabilizante de ese carbocatión. Tengo un carbocatión al que ya no tiene electrones y encima están tratando de sacarle electrones por efecto inductivo, ¿sí? Esas serían formas de analizar esto, pero ven que tienen mucha concentración de carga, tanto en orto como en para, ¿sí? Por lo tanto, las posiciones orto y para son particularmente poco favorecidas y el ataque se produce en meta. ¿Sí? ¿Hasta ahí van? Sí. Bueno. Acá vuelvo esto, que no sé por qué me quedó después, porque probablemente no tenía lugar en la diapositiva y lo uní así. Bueno, esto se lo quiero mostrar nuevamente para situarnos donde, o sea, cuál es la interpretación de esto comparada con el benceno, que es donde uno a veces se termina haciendo lío. Siempre los nitrobencenos son menos reactivos que el benceno, y eso no hay vuelta que darle. Meta es la posición en la que se va a dar la CEA porque es la posición comparativamente menos desactivada, ¿tá? Porque ahí no aparece ninguna de estas estructuras horribles en las que yo tenía la carga súper concentrada. Pero no quiere decir que el anillo esté activado en meta, ¿sí? Solo significa que la posición meta es la menos desfavorecida de todas. ¿Está bien? Y no me acuerdo qué decía el texto, pero espero que diga algo más. Si están, vamos a un ejercicio que había hecho yo en algún momento. ¿Entienden hasta ahora la interpretación de todo? ¿Pueden repasar lo de las estructuras resonantes? ¿Van todo bien con eso o paso al ejercicio sin problemas? Que no entiendo nada. Bien. Bueno, entonces acá el ejercicio nos da, dice la reacción de mononitración nos da 3 sustratos, el tolueno, el etilbenceno y el terbutilbenceno, y nos dice que produce las siguientes proporciones de los isómeros orto y para, ¿sí? Que son las que tiene indicadas acá. Y les pide que expliquen este resultado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando yo tengo el tolueno en la nitración, obtengo un 61% del isómero orto, o sea, obtengo más del isómero orto que del isómero para. Ya cuando tengo el etilbenceno, tengo una proporción 50-50, y cuando tengo un grupo muy voluminoso acá, ¿sí? Ven que prácticamente obtengo solo con muy buen rendimiento el isómero para, ¿sí? Esto lo podemos relacionar con lo que hablamos hace un rato. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se les ocurre cómo interpretarlo? Porque acá obtengo más del isómero orto en el primer caso. Perfecto, ¿sí? Acá tienen esto que yo les contaba hace un rato. Acá tienen
La posición para siempre es la más favorecida por un tema estérico, pero cuando el grupo no es demasiado voluminoso, como tengo dos posiciones orto, todavía tengo predominio de la posición orto. Y cuanto más grande se va haciendo el grupo, más predomina la posición para en la sustitución. ¿Sí? Entonces, ahora considerando lo que vieron antes y algo que hablamos de las reacciones al principio, si ustedes quieren nitrar el terbutilbenceno en posición orto con buen rendimiento, se quieren obtener ¿está? ¿Cómo hacen? ¿Se les ocurre? De las 5 reacciones que hablamos, ¿cuál tenía una particularidad que nosotros podíamos usar para algo? ¿Se acuerdan esto de la no, la que yo podía poner y sacar el grupo, ¿cuál era? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? ¿Qué pasa si yo acá sulfono? ¿A dónde va el grupo? No, piensen exactamente, esta es una nitración, pero yo podría haber hecho con una sulfonación. Tengo este grupo muy voluminoso, sulfono. ¿A dónde va? Va a la para. Va a la para, perfecto. Bloqueo la posición para, ¿sí? De ese modo, luego nitro, ahí no le va a quedar otra que ir a orto, o sea, le costará más la reacción, pero bueno, en algún momento de su vida lo hará. Y luego puedo desulfonar, ¿sí? La estrategia está acá, ¿está? Yo sulfono primero, acá lo puse como flechita grande asociada que bueno, esta va a ser la posición más probable por un tema estérico. Sulfono, una vez que sulfoné, va a tener que ir a orto, otra cosa no va a ser, porque además el ácido sulfónico, que es un desactivante, orienta a meta, entonces tienen este grupo voluminoso orienta a orto, ¿sí? Tiene el problema estérico, pero sigue orientando a orto. Y el ácido sulfónico, que es un desactivante, orienta a meta. Entonces tengo como muy favorecida esta posición de acá, que ven que le puse la doble flecha, esta o esta, ¿no? Sí, son equivalentes las posiciones orto al grupo R. Yo las puse solo en una por comodidad, pero esta o esta de acá, ¿está? Nitrar en algún momento de su vida se nitrará y luego elimino el grupo ácido sulfónico y obtengo mi compuesto nitrado en orto como yo quería. ¿Sí? Están con la estrategia. Bien. Bueno. ¿Les parece que hagamos recreo hasta y media? Yo me ocupo del niño y volvemos y pasamos a los saludos de alquilo. Sí, vos sos el niño, Augusto. Está acá, a los gritos. A ver, ¿esto puedo pausar la grabación? No, solo la puedo detener.